Hola amigos, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo les fue en esta Navidad? ¿Qué tal se la pasaron? Espero que muy bien amigos. Vamos a hacer un video acerca de las calvas. Por ahí ya mencioné en un video pasado que es una levadura que ataca a la piel y va perdiendo plumas el ave de la parte de la cabeza, del cuello. Entonces vamos a darles el remedio amigos. Como comenté, este remedio yo solo lo uso para mí, no lo van a encontrar en ningún otro lado. Ahora sí que quiero compartirlos con ustedes. Ahí sí pueden apoyarme amigos. En la parte de aquí abajo hay un corazoncito con signo de precios. En esa parte pueden hacerme una donación, ya sea de 20 pesos, de 30 pesos, lo que ustedes quieran. Ya que estos remedios son los que yo uso, los vendo a la gente que conozco que cría canarios para solventar los gastos de mi aviario. De esta manera, si pueden apoyarme, se los voy a agradecer, ya que lo voy a compartir con ustedes y es muy probable que ya no lo pueda vender como antes, ¿vale? Lo mismo pasó con la pasta de cría, lo mismo pasó con el encelante, también lo publiqué y básicamente las ventas cayeron. Pero amigos, ¿qué se puede hacer? A mí me gusta que aprendan, y si ustedes pueden apoyarme compartiendo mis videos en Facebook, haciendo donaciones a mi canal para ayudarme un poquito, se los voy a agradecer. Por ahí quería agradecer al amigo Ríos Jaro, si es Río Jaro, este, por su donación. Me hizo una donación de $50, amigo. Muchas gracias, te lo agradezco. A toda la gente que me hace donaciones, se los agradezco mucho porque me ayudan demasiado con los gastos de mi aviario. El amigo me hizo una pregunta que qué sale de una cruza de un canario Waslager con un raza española. Bien, los dos son canarios de canto. Tú me preguntas que en cuestión de canto qué saldría, y te podría decir que nada bueno, amigo. Ahora sí que son dos variedades diferentes. Por ahí a veces hacen ese cruce para sacar un poquito más de notas del lado del Waslager. Pero amigo, en cuestión de concurso no te va a traer nada bueno, porque van a salir algunas notas que no son propias del canario. Por lo tanto, cualquier juez se va a dar cuenta y te lo va a penalizar, ¿vale? Yo no soy muy aficionado a los canarios de canto, por ende no sé mucho sobre esa cuestión. O sea, sé lo necesario, pero no tanto, ¿vale? Entonces, eso sí te puedo asegurar que no es nada bueno. No vas a mejorar, a menos que lo vayas trabajando, pero te va a tomar básicamente unos 3 4 años, 5 años. Y realmente digo, habiendo tantos canarios buenos, búscate un buen maestro, amigo. Pon tus notas ahora sí para entrenar a tus canarios, y te aseguro que vas a obtener mejores resultados que si haces la cruza entre dos canarios de canto, ¿vale? Otra cosa, amigos, vamos a aprovechar para hacer un resumen de mi aviario. Miren, aquí arriba, yo sé que muchos van a decir, ya al grano, a lo que vas, el video es de calva. Pero amigos, digo, se van a llevar algo gratis, por lo menos vean mi video, ¿no? Miren, pueden ver que esta pajarita tiene dos pollitos mosaico, ¿vale? Por lo tanto, dos pollos más en el aviario. Vámonos con la gris plata, amigos. También vean, esta pajarita tiene uno, dos, tres pajaritos. Por ahí pueden observar que uno de ellos tiene los ojos rojos, ¿verdad? Se ven como rojitos, cafés. Eso es porque lo más probable, amigos, es que salga un bruno de esta pajarita, ya que el macho es un onix. Aquí está, miren. Pero porta bruno también, ¿vale? Entonces por ahí muy probablemente sea un onix. ¿Cómo van los pollos?
Por ahí están los pollitos, miren. De hecho, ya es tiempo de que salgan la pájara. Pueden ver en la charola, ya está llevando el material, ¿vale? Entonces, ya no tardan en salir esos. Por acá, amigos, ¿se acuerdan del que teníamos aquí? Lo acabo de anillar. También, miren. Aquí está un pollo de ágata, está anillado. Voy a poner atención porque todavía está un poco chico, entonces la pájara puede que le quite la anilla y no queremos eso, ¿verdad, amigos? Bien, vamos con esta otra ágata plata. Aquí pueden ver que también ya tengo pollitos. 3 pollos, amigos, más. Entonces es lo que va pasando en el aviario. De ahí en fuera, ninguna, querido, ¿vale? Entonces, poco a poco, vámonos con calma, amigos, que esto es así. Miren, así es cuando ustedes suben y les da emoción encontrar esto, ¿vale? Por ahí yo sé que van a decir, ten más cuidado con las charolas, límpialas. Esa limpieza, amigo. Te recomiendo que pongas comederos cerrados. Amigos, cada quien tiene su forma de criar. Si estás viendo mi aviario así y estás viendo que yo crío de esta forma, digo, está de más el comentario, ¿no? Cada quien su aviario, yo no voy a tu aviario y no te digo, haz esto, haz el otro. Cada quien, amigos, así me da resultados, así me gusta a mí. No me gustan los comederos profesionales porque hay que estar vaciándolos, rellenando, etcétera. Esto es igual, amigo, pero es más fácil sacar esa charolita, la limpio, o sea, le pongo y listo. No hay más. No me complico la existencia. Y cuando no tienes tiempo, amigo, créeme que lo más fácil es lo más seguro y lo más conveniente para criar, ¿vale? Entonces, cada quien su forma, amigos. Como pueden ver, yo tengo bañeras diario. Y todos, ay, no uses bañeras cuando crías porque no te van a criar y se van a romper los huevos. Ahí están, amigos. Diario tiene su bañera. Tiene 3 pollos, bañera, tiene 2 pollos, bañera, tiene 3 pollos, su bañera tiene 2 pollos, su bañera tiene un pollo, ¿vale? Entonces ahí se descarta ahora sí que su protocolo de cría, ¿no? Cada quien su forma. Bien, a lo que vamos. ¿Qué vamos a necesitar, amigos? Déjenme les tapo el ingrediente secreto. Este de aquí es propilenglicol, amigos. Este lo pueden conseguir en cualquier tienda de alimentos donde vendan la esencia de camarón y todo eso. En cosméticos también, nada más que sea de grado alimenticio, ¿vale? También se usa en cosméticos. ¿Qué más vamos a usar? Perdón, es que se me cayó un taponcito y si no lo voy a pisar. Vamos a usar un goterito de 10 mililitros con, ahora sí que su chuponcito, lo vamos a perforar. Este viene sellado porque es literal, es virgen. Una jeringa, amigos, yo aquí ya había preparado, ya aventé, ahora sí que la jeringa es de 3 mililitros, ya aventé 6 mililitros y con esta van a ser 9 mililitros de propilenglicol. Ay, perdón, amigos, pero una mano es difícil, ¿vale? 9 mililitros de propilenglicol. ¿Qué más vamos a usar, amigos? En este caso vamos a usar esto. Muchos lo han visto, ¿verdad? Se llama Microdin, amigos. Nosotros aquí en México lo usamos para la desinfección de verduras, de frutas, y se agrega en el agua unas gotitas, se deja reposar durante 10-15 minutos y no hace falta que enjuagues. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. ¿Qué ingrediente contiene? Plata coloidal, ¿vale? Es para la desinfección de verduras, frutas, ya que mata bacterias
y nos va a ayudar en este tratamiento. ¿Cuántas gotas le vamos a aventar? Van a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas, amigos. 10 gotas de Microdin. Tapamos y agitamos, ¿vale? Este tratamiento va a durar, ahora sí que en buen estado, por alrededor de un mes, ¿vale? Cuando el tratamiento ya no sirve, el líquido se va a hacer casi transparente como el propilenglicol puro, ¿vale? Como pueden ver, amigos, miren, yo aquí me llené. El propilenglicol es como una grasita, ¿vale? Es un diluyente. Lo que hace es diluir los ingredientes, ¿vale? Esto es lo que buscamos, miren. Al momento de nosotros aplicar en el canario, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya que está así, vamos a aplicar en la calva del canario una gotita y con un cotonete, amigos, vamos a untarle toda la calva. Toda la calva. Bien, aquí quería mencionar, amigos, hay varios tipos de calvicie. La que ya mencioné es por una levadura que muy comúnmente traen los canarios y los ataca en temporada de cría o de muda, ¿vale? Esto es porque se debilitan y tienden a perder la pluma de la cabeza, del cuello. Entonces, cuando es esa levadura, vamos a usar este tratamiento. Hay otro tipo de calva, amigos, que se da por ácaros, ¿vale? El ácaro se le mete en el cañoncito donde nace la pluma, ahí se mete y lo que hace es que impide que salga pluma nueva y debilita la pluma grande y por ende la pierde, ¿vale? Eso es lo que causa la calvicie. Entonces, tratamiento ya dije, una gotita, lo expandemos o expandimos más bien con el cotonete en la zona de la calva. ¿Cuánto tiempo? Lo vamos a hacer 2 veces por semana, si se puede 3 veces, mucho mejor. Uno a principios de semana, lunes, luego miércoles y al último sábado, domingo, ¿vale? ¿Cuánto tiempo? El tratamiento de la calvicie, amigos, es muy largo, no es de la noche a la mañana. Yo en el video pasado, si puedo, lo voy a publicar aquí arribita para enseñarles los resultados con un canario ágata que tuvo calva, le apliqué el tratamiento y ahí les muestro también el avance y los resultados, ¿vale? Desde inicio a final. Va a durar más o menos como un mes en salirle la pluma, ¿vale? Es un tratamiento muy largo. Hay otra forma, amigos, que podemos hacer. Esto es el tratamiento correcto, ¿vale? El efectivo. Hay un método más tardado, pero también da resultados. En caso de que ustedes no puedan conseguir el propilenglicol, lo que vamos a hacer es en agua. En agua vamos a tomar más o menos, va a ser la cantidad de medio litro de agua. Lo vamos a llenar una charolita de esas de crema. La vamos a poner con agua de la llave común. Vamos a agarrar el Microdin y le vamos a aventar 2 o 3 gotitas. Después de que le ponemos las 3 gotitas, agitamos para que se mezcle y lo vamos a dejar reposar durante unos 5 minutos. Después de 5 minutos lo que vamos a hacer es vaciarlo en un atomizador de los que usamos para el cabello y vamos a tomar y vamos a atomizar a nuestras aves que estén afectadas. Le vamos a poner, no hay problema, no se preocupen de que le vaya a entrar en los ojos, no le pasa nada, pero este tratamiento es importante que lo hagamos cuando hay sol, ¿vale? En la mañana, más o menos como a las 10 de la mañana, le vamos a poner agua que quede bien mojado todo, ¿vale? Ya que está así,
Vamos a dejar el canario que se seque, pero necesita ver sol. No lo vayan a hacer en temporada de frío, si hace mucho frío, porque van a matar a su canario, ¿vale? Se va a enfermar, le va a dar un problema respiratorio y no queremos eso, amigos. Entonces, háganlo de esta manera, también les funciona, pero es un tratamiento que les va a tardar un poquito más. De hecho, yo pongo a prueba esos dos métodos en uno en los espinos, porque también se me pelaron todos los espinos, y lo pongo con el ágata, que también estaba peloncito. Entonces, por ahí hay muchos libros y foros, amigos, que dicen que ese virus se contagia a los demás. Cuando uno tiene, sepáralo. Por si acaso, yo tenía los espinos y de hecho el ágata yo lo pasé con los espinos y se le terminó pegando al ágata. Entonces, no sé si haya sido por eso, no sé si mi ágata estaba débil, no sé qué pasó, amigos. Entonces, por si las dudas, si tú tienes una ave peloncita, sepárala para evitar contagios y aplica estos tratamientos. ¿Cuánto tiempo va a ser el tratamiento del agua? Indefinido, amigos, hasta que el canario se cure. Igual, si ya llevas el mes y ves que no tiene todavía las plumas completas, sigue untando. Otra cosa, amigos, cuando el método ya está funcionando, ustedes van a notar en la parte de la cabeza muchas canitas como popotitos blancos, ¿vale? Salen muchos popotitos. Esos popotes indican que la, el ave ya se está sanando. Vaya, si ustedes ven los popotitos, paren el tratamiento. Ya no hay necesidad de seguir untando. Quiere decir que la levadura ya se murió y por ende están surgiendo nuevas plumas. Otra cosa, amigos, este tratamiento es muy importante que ustedes lo acompañen con un desparasitante tópico de ivermectina, ¿vale? Esto es muy importante porque es muy difícil, a menos que tengan laboratorio, identificar si es a causa por levadura o causa por ácaros, ¿vale? Los ácaros en el cañón es muy difícil. Por ende, es muy importante que utilicen su desparasitante, ya saben, 1, 2 gotitas en la yugular, aplican y esto les va a ayudar a, si son ácaros, acabarlos, y el tratamiento, si son ácaros, también va a matar esos ácaros en la parte de la pluma, ¿vale? Resumiendo, tratamiento, porque luego me están diciendo que no digo bien, vale, 9 mililitros de propilenglicol, las gotitas son 10 gotitas de microdin, que es plata coloidal, ¿vale? Y vamos a utilizar también nuestro tratamiento de ivermectina, 2 gotitas en la yugular, ahora sí que extendemos y listo, amigos, ¿vale? Este solamente es aplicación un solo día y esto lo vamos a aplicar 3 veces a la semana. Tiempo durante un mes, con agua hasta que se cure, ¿vale? Ese sería mi tratamiento, amigos. Recuerden apoyarme, síganme en Facebook, también en mi grupo, compartan mis videos, las donaciones, amigos, si pueden y tu economía te lo permite. Aquí abajito me la puedes dejar en el corazoncito con signo de precios, ahí puedes donar desde 20 pesitos, no importa, amigos, créanme que a mí esos 20 pesitos me ayudan bastante, ¿vale? Otra cosa, gracias al amigo que me hizo su donación de $50, Río Jaro, recuerda, no cruces 2 variedades de canarios de canto, la Malinois, raza española, ¿vale? O Weislager con raza española. Bueno, si es para experimentar y por gusto y te gusta el canto de ambos, si lo quieres ver qué sale, qué notas te da, etcétera, sin problema, amigo, pero para concurso no avanzas para ningún lado, ¿vale? Que estén bien, amigos, nos vemos en el siguiente video, espero tengan unas
Felices fiestas y se la hayan pasado de lo mejor. No tomen en exceso, recuerden. Y si toman, invítenme porque si hace sed, amigos, si es de la peligrosa. Saludos, que estén bien. Ahí nos vemos. Bye.